A negative thought will kill you. But if I want to do it, get out of the goddamn way because I'm going to do it. Kris Kristofferson y Willie Nelson son dos de los nombres más conocidos de la música country. Se han apoyado mutuamente a lo largo de sus respectivas profesiones y vidas personales, creando muchas experiencias juntos tanto dentro como fuera del escenario. Sin embargo, nadie esperaba lo que Willie acaba de revelar sobre Kris. Mantente atento a todos los hechos porque no creerás lo que dijo Willie. Dime en los comentarios cuál es tu dueto favorito de Willie Nelson y Kris Kristofferson antes de que empecemos. A pesar de que estos dos tienen un historial de éxitos juntos, ¿cuál es tu favorito? La conexión entre Willie Nelson y Kris Kristofferson. Kris Kristofferson y Willie Nelson mantienen una sólida y duradera amistad basada en el respeto mutuo, la cooperación y el amor por la música, como miembros del movimiento Outlaw Country, que se resistía al sonido de Nashville. Saltaron a la fama como dos figuras importantes de la música country a finales de los 60 y principios de los 70. Su amistad se fortaleció no solo por sus logros individuales, sino también por sus esfuerzos conjuntos, en particular durante su época con Johnny Cash y Waylon Jennings en el supergrupo The Highwaymen. Kristofferson, famoso por sus canciones líricas y reflexivas, y Nelson, respetado por su variedad y su voz única, se potencian creativamente el uno al otro. Tenían mucho en común cuando empezaron a salir, ambos eran compositores dotados con la capacidad de crear melodías genuinas y sinceras. Kristofferson alcanzó la popularidad cuando músicos como Johnny Cash y Janis Joplin interpretaron sus melodías, mientras que las conocidas canciones de Nelson, entre ellas Crazy, se hicieron famosas en el género de la música country. Como amigos y colaboradores, colaboraron en varios proyectos. Canciones tan conocidas como Highwaymen ilustraban la afinidad musical de los Highwaymen. Su relación fue más allá de la música. Ambos tenían una mentalidad y un modo de vida que valoraban la libertad, la originalidad y la rectitud moral por encima de la prosperidad material. Kristofferson y Nelson han mantenido una sólida amistad a lo largo de los altibajos de sus carreras. Su amistad demuestra que valoran las habilidades del otro y que ambos están expuestos a los altibajos del negocio de la música. En la actualidad son muy conocidos como trío y como individuos que contribuyeron a crear un movimiento más amplio que alteró el panorama de la música country. ¿Quién es este Kris Kristofferson y por qué es tan apreciado? ¿Cómo fueron sus primeros años? Veámoslo. Kris Kristofferson, una historia de vida temprana. Christopher Kristofferson nació en Brownsville, Texas, el 22 de junio de 1936. Desde muy joven tuvo tanto oportunidades como adversidades, que influyeron en su extraordinaria carrera y sus logros. Kristofferson era el mayor de sus hermanos. Sus padres, Marianne y Lars Kristofferson, general de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, le educaron con un sentido militar de la responsabilidad y la disciplina. Durante su infancia, la familia de Kristofferson se trasladó con frecuencia debido al servicio militar de su padre, hasta que aterrizó en San Mateo, California. Tras graduarse en el Instituto de San Mateo en 1954, comenzó su carrera literaria en el Pomona College. Sus primeros escritos fueron ensayos, que le hicieron famoso. The Atlantic Monthly publicó dos de sus obras, The Rock y Gone Are the Days. Estas obras demuestran los pensamientos y preocupaciones únicos de Kristofferson. Gone Are the Days explora un acontecimiento racial histórico, mientras que The Rock muestra una formación rocosa que se asemeja a una dama. Kris era un joven que destacaba tanto en los estudios como en el atletismo. Tenía especial talento como escritor, y sus poesías y relatos cortos, que mostraban sus capacidades cerebrales y físicas, le valieron premios. Mientras estudiaba en el Pomona College, en el sur de California, fue reconocido por sus habilidades como boxeador de los guantes de oro y como excelente jugador de fútbol americano. A los 17 años, comenzó un duro trabajo de verano para un contratista de dragas en la isla de Wake, en el Océano Pacífico. Lo describió como su tarea más difícil hasta la fecha. Ha sido el trabajo más duro que he hecho nunca, pero Kristofferson también tuvo dificultades en sus primeros años. Sus padres estaban contentos con sus logros, pero les preocupaba su creciente interés por las artes y su deseo de distanciarse de la experiencia militar de su padre. Después de que Kristofferson recibiera una codiciada beca Rhodes para estudiar literatura en la Universidad Inglesa de Oxford, aumentaron las tensiones entre él y su familia. Las relaciones con sus padres se tensaron como consecuencia de su audaz y desafiante decisión de aceptar la beca y seguir sus metas creativas. La decisión de Kristofferson disgustó especialmente a su padre, que se sintió decepcionado al considerar que renegaba de la herencia militar de la familia.
La brecha entre padre e hijo se acentuaría con el tiempo, a medida que los esfuerzos artísticos de Kristofferson chocaban cada vez más con las creencias tradicionales de su familia. Kristofferson prosperó en Oxford concentrándose en la literatura y perfeccionando sus dotes de escritor a pesar de los conflictos familiares. En esta época empezó a experimentar con las canciones, inspirándose en los escritos de autores de renombre como William Blake. Sus primeras obras mostraban su profundo conocimiento de la poesía y su habilidad para escribir canciones complejas y cargadas de emoción, incluso cuando no era lucrativo. Tras graduarse en Oxford, Kristofferson se enfrentó a otro importante punto de inflexión en su vida, dividido entre las expectativas de su familia y sus aspiraciones creativas. Al final, decidió alistarse en él con la esperanza de seguir los pasos de su padre y convertirse en ranger y piloto de helicóptero. Aunque parecía contradecir su deseo de dedicarse a la literatura, esta elección resultó crucial para forjar su trayectoria personal y profesional. Kristofferson se esforzó por mejorar sus habilidades como compositor mientras servía en el ejército, formando una banda con otras tropas y tocando en directo. Allí se dio cuenta por primera vez de la gran influencia que tenía la música en la creación de relaciones y la difusión de ideas importantes. Este hallazgo crucial supuso un cambio radical en su desarrollo como persona creativa y le abrió las puertas de su posterior éxito como cantante y compositor. La carrera militar de Kristofferson progresó a pesar de su creciente afición a la música, y finalmente recibió una invitación para enseñar inglés en la Academia de West Point. Sin embargo, pronto empezó a hacerse un nombre en el mundo de la música. La trayectoria de Kris Kristofferson, el ascenso de un icono. Kris Kristofferson es una figura muy conocida en la industria musical y cinematográfica, conocido por sus expresivas interpretaciones y su habilidad como letrista. Sus sentidas y perspicaces líneas han inspirado a muchos músicos y han tenido un gran impacto en los géneros de la música country y folk. Generación tras generación siguen reconociendo el extraordinario talento y compromiso de Kristofferson como un emblema atemporal. La ascensión de un icono. Al principio de su carrera, Kristofferson trabajó como conserje en Columbia Records, en Nashville, donde le pagaban por tareas como limpiar los baños y el suelo, aunque no fuera glamuroso. Este puesto le ayudó a hacer importantes contactos en el negocio de la música de la época. Gracias a su tenacidad y compromiso, pudo entablar relaciones con gente tan notable como June Carter y Johnny Cash, que posteriormente cantaron sus canciones. Antes de ser conocido en la industria musical, la vida de Kristofferson dio un giro atrevido y emocionante. Pasó 3 años pilotando helicópteros comerciales para Petroleum Helicopters International, OP, en Lafayette, Luisiana. A menudo hablaba de cómo compaginaba sus responsabilidades como piloto de helicópteros con su carrera como compositor al recordar este periodo de cambios significativos. Alternaba su trabajo en las plataformas petrolíferas de Luisiana con la exploración de la escena musical de Nashville, donde interpretaba sus canciones para profesionales del sector. Kristofferson se inspiró mucho en su época de piloto, que influyó notablemente en su música. Sus famosas canciones Help Me Make It Through the Night y Me and Bobby McGee fueron escritas durante este periodo. La primera fue escrita en una plataforma petrolífera, mientras que la segunda se vio influida por el colorido paisaje del sur de Luisiana. Carter, que estaba relacionado con Johnny Cash, recibió la canción de Kris Kristofferson con la esperanza de que Cash la escuchara, tras ignorar la melodía en un principio. Johnny Cash acabó incluyéndola en una colección de canciones inéditas. Tras su conversación, Kristofferson atrajo la atención del legendario músico Cash al aterrizar deslumbrantemente con su helicóptero en el patio de Cash. Aunque a menudo se da por sentado que Kristofferson apareció con su música en una mano y una cerveza en la otra, él ha explicado que esta representación era exagerada. Reconoció que su inesperada presencia se interpretaría como una intromisión porque suponía que Johnny no estaba allí, pero valoró el ingenio de Cash. A pesar de la peculiar situación, Cash decidió publicar Sunday Morning Coming Down porque estaba asombrado por el talento de Kristofferson. La reputación de Kristofferson en la industria musical se cimentó cuando ganó el premio al compositor del año en los Country Music Association Awards de 1970 como resultado de esta colaboración. En 1966, David Dudley recibió mucha atención por su interpretación de Vietnam Blues, una potente canción de Kris Kristofferson. Al año siguiente, Kristofferson se unió a Epic Records y lanzó la canción Golden Arrow, que no obtuvo buenos resultados en taquilla. Sin embargo, su música siguió siendo popular porque fue interpretada por numerosos intérpretes en los años siguientes. Las exitosas versiones de las canciones de Kristofferson realizadas por Roy Rusky, Billy Walker, Ray Stevens, Jerry Lee Lewis,
Pharoah Young y Roger Mellor alcanzaron los primeros puestos de las listas de éxitos, demostrando la rápida popularidad de la música. Las actuaciones de Kristofferson atrajeron mucha atención, sobre todo después de que Johnny Cash le apoyara en el Festival Folk de Newport, consolidando su prestigio como intérprete de talento. Finalmente, consiguió un contrato con Monument Records, que dirigía Fred Foster, quien supervisó las actividades de Kristofferson como compositor. El álbum de debut de Kristofferson, publicado en 1970, contenía una mezcla de canciones grabadas anteriormente y otras nuevas. A pesar de su falta de popularidad inicial, el álbum acabó siendo muy apreciado cuando se reeditó en 1971 con el título Me and Bobby McGee. A principios de la década de 1970, sus composiciones siguieron teniendo una gran demanda, y conocidos intérpretes como Ray Trace, Gladys Knight and the Pips, Waylon Jennings, Bobby Bear, Johnny Cash y Sam Smith continuaron siendo muy apreciados por sus exitosas interpretaciones de sus canciones. En 1970, la reputación de Kristofferson como compositor de talento se consolidó cuando la Academia de Música Country y la Asociación de Música Country elogiaron sus composiciones For the Good Times y Sunday Morning Coming Down. Por sendos temas, este tipo recibió los honores de Canción del Año de la Country Music Association y la Academy of Country Music en el mismo año. Me and Bobby McGee, que Janis Joplin grabó para su álbum Pearl en 1971, encabezó las listas durante unas semanas. Tras la popularidad de la canción, otros cantantes triunfaron con sus versiones. Varias canciones de Kristofferson, entre ellas Me and Bobby McGee, fueron versionadas por la célebre leyenda de la música country Kenny Rogers para la primera edición del álbum Ruby Don't Take Your Love to Town en 1969, que tuvo un enorme éxito financiero. Estos CD consolidaron aún más la reputación de Kristofferson como compositor de talento al mostrar el atractivo atemporal de sus canciones. Lovin' Her Was Easier Than Anything I'll Ever Do Again. El gran éxito de Kristofferson en 1971, The Silver-Tongued Devil and I, le lanzó al estrellato. Aunque las ventas fueron lentas al principio, dio el salto a la fama con Sesco Pack, que se publicó el mismo año que su tercer álbum, Borderlord. Help Me Make It Through the Night de Kristofferson, que ganó el Grammy a la canción country del año, fue un gran éxito. Su álbum de 1972 Jesus Was a Capricorn tuvo pocas ventas, pero Wham! Fue un éxito inesperado que ayudó a que el álbum alcanzara el 1.000.000 de copias y le valiera un disco de oro de la RIAA el 8 de noviembre de 1973. Hubo una notable sinergia entre Kristofferson y Rita Coolidge cuando cantaron la canción Help Me Make It Through the Night en el programa de la BBC The Old Grey Whistle Test en 1972. Ese año, el conocido cantante de soul Al Green cantó una emotiva versión de For Good Times en su álbum I'm Still in Love with You. Los fans quedaron asombrados por las conmovedoras canciones de Kristofferson. Luego se pasó bruscamente a la actuación y, por alguna razón, consiguió mantener la atención de los espectadores. Carrera como actor y vida personal de Kris Kristofferson. La carrera de Kristofferson como actor. El instinto creativo de Kristofferson le llevó al oeste, donde comenzó una carrera poco ortodoxa como actor tras conocer el negocio del cine. Se centró en la interpretación e interpretó varios papeles en películas como Sesco Pack, con Gene Hackman, Bloom in Love, con Paul Mazursky, y Pat Garrett y Billy el Niño, con Sam Peckinpah. A partir de estas colaboraciones, Alfredo García y Convoy crearon Bring Me the Hand. Además, coprotagonizó con Burt Reynolds Sam Atoff y colaboró en Alice Doesn't Live Here Anymore, de Martin Scorsese. Antes de aparecer en Ha nacido una estrella con Barbra Streisand y llevarse el Globo de Oro al mejor actor, Kristofferson protagonizó Fuerza Vigilante y El marinero que cayó rendido ante el mar. Kristofferson rechazó papeles importantes en películas como Hanover Street, Un romance militar, y Sorcerer, de William Friedkin, durante el apogeo de su carrera cinematográfica. A pesar de su trabajo previo con Barbra Streisand, la carrera en solitario de Kris Kristofferson sufrió un revés cuando su noveno álbum, Shake Hands with the Devil, no se convirtió en un éxito financiero. Su siguiente trabajo en televisión, la película en 2 partes Freedom Road, también fue un desastre. Alrededor de 1980, Kristofferson hizo un espectacular regreso como el icónico Sheriff James Averill en la épica película de Michael Cimino Heaven's Gate. En un principio, la película fue un fracaso comercial, pero posteriormente la crítica le dedicó excelentes críticas. Tras protagonizar junto a Jane Fonda la película Roll Over, 1981, la carrera de Kristofferson como actor despegó. Junto a Johnny Cash,
Desplegó su magnetismo en la película de 1986 Los últimos días de Frank y Jesse James. En 1985 coprotagonizó junto a Lori Sainer y Keith Carradine en Trouble in Mind. En 1987 debutó en la televisión estadounidense. A continuación actuó en Millennium y Fire Down Below, esta última protagonizada por Steven Seagal. La excelente interpretación de Kristofferson como el corrupto sheriff Charlie Wade en la aclamada película de John Sayles Lone Star, 1996, le valió una candidatura al mejor guión en los premios de la Academia. Kristofferson interpretó a Abraham Wessler, un experimentado mentor, junto a Wesley Snipes en Blade, en 1998, y luego exhibió sus dotes de bailarín en Baila Conmigo, con Vanessa Williams y Cheyenne. Trabajó con Mel Gibson en la brutal película de venganza Payback en 1999. En 2001, debutó en el género de la ciencia ficción con un papel destacado en El planeta de los simios, Excitación súbita, de Tim Burton. Tras encarnar a Abraham Wessler en Blade 2 en 2002, volvió a interpretar el papel en Blade Trinity. Coprotagonizó junto a Genevieve Bujold la película Desapariciones. Coprotagonizó junto a Dolly Parton el drama musical Joyful Noise en 2012. Después de protagonizar Dolphin Tale en 2011, demostró su valía como actor en 2013 protagonizando Angels Sing junto a Willie Nelson y Lyle Lovett y The Motel Life. Kristofferson tuvo una vida sentimental tumultuosa, llena de separaciones difíciles y contactos apasionados, mientras sorteaba los altibajos de la fama, pero nunca vaciló en su búsqueda del amor. Kristofferson experimentó tanto el amor como el desamor en su desconcertante vida romántica, repleta de seductoras damas de su época. Tras graduarse en la Universidad de Oxford, Kristofferson se casó con su novia del instituto, Frances Beer, en 1960. Pensábamos que podíamos resolver los problemas del otro, dijo Kristofferson en una entrevista en Rolling Stone en 1974, reflexionando sobre la conexión. Nos casamos, ella se quedó embarazada, rechazaron mi libro terminado y tuve que mantenernos yo solo. El sentido de la responsabilidad de Kristofferson aumentó con el tamaño de su familia. Su hijo Chris Jr. llegó 6 años después del nacimiento de su hija Tracy, en 1962. Kristofferson decidió valientemente alistarse en el ejército en 1965 para mantener a su familia, y fue enviado a enseñar a West Point. Hizo un viaje crucial a Nashville para ver a un amigo antes de empezar a trabajar. La floreciente cultura musical de la ciudad avivó su pasión por su vieja ambición de convertirse en un compositor de éxito, un sueño que aún no se había hecho realidad. Kristofferson no tenía ni idea de que aquella visita marcaría el inicio de un viaje increíble. Con renovada determinación, Kristofferson trasladó a su familia a Nashville y empezó a trabajar como conserje en Columbia Records para mantenerlos. Motivado por su amor a la música, esta valiente decisión le obligó a hacer varios sacrificios, como aceptar una importante reducción de sueldo. Naturalmente, Beer estaba preocupado por el dinero, sobre todo tras el nacimiento de su hijo Chris Jr., que tuvo problemas de salud y gastó $10,000 en el hospital. Chris Jr. nació con otras complicaciones. 1969 fue el año en que la pareja decidió poner fin a su relación, cada vez más tensa. A finales de los 60, cuando Kristofferson estaba en proceso de establecerse como compositor en Nashville, tuvo una breve relación con la conocida cantautora Janis Joplin. En octubre de 1970, Joplin falleció en un accidente mortal a la edad de 27 años, poniendo fin a su fugaz pero intensa relación. En la primavera de 1970, Kristofferson y Joplin fueron presentados por Bobby Nowirth, conocido común de ambos. Tras la sugerencia de Nowirth de que Kristofferson y Joplin fueran juntos a California, Kristofferson tomó la decisión de quedarse finalmente con Joplin en su casa de Larkspur durante varias semanas. En el transcurso de este periodo de tiempo, comenzó una conexión romántica. Kristofferson sugirió a Joplin que grabara la canción Me and Bobby McGee, que Joplin adoraba y de la que nunca se cansaba. Pocos meses antes de morir, Joplin grabó la canción para su álbum Pearl. Kristofferson no supo que Joplin había grabado la canción hasta el día después de su fallecimiento, cuando el productor se la puso. Kristofferson no conocía a Joplin antes de su muerte. A Kristofferson le resultó muy difícil escuchar su emotiva interpretación y acabó derrumbándose. Desde entonces, ha mostrado su admiración por el talento y la devoción de Joplin, afirmando que admira la pasión, el corazón y el alma que volcaba en todo lo que producía. Desafíos para la relación y la salud. Apreció su contribución al éxito de la canción y se refirió a ella como una poderosa fuerza natural.
El único disco de Joplin que llegó a lo más alto de las listas se titulaba Me and Bobby McGee, y se publicó después de su muerte. A principios de la década de 1970, Kristofferson empezó a ganar notoriedad, y fue entonces cuando conoció y se enamoró de la cantante Rita Coolidge. Tenían una conexión coordinada y armoniosa, independientemente de si actuaban o no en el escenario. Coolidge declaró que se enamoró de ellos en el momento en que los vio por primera vez en 2016. Durante el viaje a Memphis, no pudieron dejar de hablar. En 1973 se casaron y al año siguiente tuvieron a su hija Cassie. Obtuvieron varias nominaciones a los Grammy por el álbum Full Moon, que fue valorado favorablemente por la crítica. 1979 fue el año en que Kristofferson viajó a La Habana, Cuba, para participar en el prestigioso Havana Jam Festival junto a otros músicos de renombre. Con sus actuaciones en Havana Jam, 79 pulgadas, que tuvo lugar del 2 al 4 de marzo, Kristofferson dejó una huella indeleble en el público. Compartió escenario con Coolidge, Stephen Stills y otros músicos cubanos y estadounidenses. En el transcurso del año siguiente, el 18 de noviembre, Kristofferson y Coolidge actuaron en The Muppet Show, donde mostraron su particular mezcla de rock y música country. En una actuación divertida y única, Coolidge cantó We're All Alone rodeado de diversas criaturas que viven en el bosque, mientras Kristofferson cantaba Help Me Make It Through the Night junto a Miss Peggy. Después, los dos cantaron con fuerza una canción que quiero interpretar con los Muppets Monsters, que dejó una huella imborrable en el público que veía el programa. A pesar de que ambos tenían éxito en sus carreras, el matrimonio de la pareja acabó siendo cada vez más turbulento como consecuencia del consumo de drogas y de desacuerdos sobre su trabajo artístico. En 1980, tras 7 años juntos, llegaron a la conclusión de que debían poner fin a su matrimonio. A pesar de su ruptura, Coolidge sigue sintiendo afecto por Kristofferson. En un sentido homenaje a la revista People, la actriz afirma que su vínculo es inquebrantable debido a su mutuo sentido del humor y a una comprensión que trasciende el entendimiento común. Coolidge afirma que su vínculo es insondable. En su libro Delta Lady, Coolidge escribió sobre sus problemas matrimoniales, pero en una entrevista con el Irish Times dejó claro que nunca pretendió menospreciar a Kristofferson. Por el contrario, trató de hablar de sus experiencias sin sentirse resentida u hostil. Kristofferson siguió adelante de inmediato. Cuando se casó con la abogada Lisa Myers en 1983, inició la relación más estable y duradera de su vida. Sus 5 hijos nacieron entre 1984 y 1994 y son Jassy, Jody, Johnny, Kelly y Blake. La familia se divide entre Malibú, California, y Maui, Hawái. Se dice que Kristofferson, que había luchado contra el alcoholismo y la desesperanza durante años, cambió su vida y su carrera con la ayuda de Myers. Ella siempre ha estado a su lado, acompañándole en sus viajes y ayudándole a escribir canciones. Han pasado más de 40 años desde el matrimonio más largo y exitoso de la historia de Kristofferson. Sin embargo, Kristofferson se enfrentó a un adversario más fuerte. Tuvo que luchar contra una misteriosa enfermedad para vivir. Enfermedad y muerte. A lo largo de su dilatada y notable carrera, el conocido cantante y actor Kris Kristofferson ha sufrido varios problemas graves de salud. A medida que envejecía, sus problemas de salud se hicieron más evidentes, lo que dio lugar a varios falsos positivos y a una interminable búsqueda del origen de sus debilitantes síntomas. A finales de la década de 2000, Kristofferson empezó a tener problemas cognitivos y pérdida de memoria. Estos hechos alarmaron a sus médicos, que descubrieron en 2013 que padecía la enfermedad de Alzheimer. Kristofferson y su familia quedaron conmocionados al saber que padecía la enfermedad de Alzheimer, un trastorno neurológico degenerativo que deteriora irreversiblemente la memoria y las capacidades cognitivas. Kristofferson recibió tratamiento para un posible caso de enfermedad de Alzheimer durante muchos años, utilizando diversos medicamentos y terapias para reducir sus síntomas. Sin embargo, su esposa Lisa Myers comenzó a cuestionarse si podría haber otra fuente para sus problemas de salud, ya que no había cambios notables en su estado. En 2016, tras años de incertidumbre, Myers tomó la decisión de consultar a otro médico en relación con los problemas de Kristofferson. Tras una evaluación exhaustiva de los síntomas de Kristofferson, el médico recién contratado recomendó muchas pruebas, una de las cuales era para la enfermedad de Lyme. Kristofferson y su familia se quedaron atónitos al descubrir que los resultados de las pruebas indicaban la enfermedad de Lyme y no Alzheimer. Según Myers, lo más probable es que Kristofferson contrajera la enfermedad de Lyme entre los 14 y los 30 años.
tal vez mientras rodaba Desapariciones en los bosques de Vermont en 2006. En retrospectiva, un diagnóstico de fibromialgia debería haber conducido a una prueba de la enfermedad de Lyme, dijo Mears en una entrevista con Lyme Times. Los espasmos musculares regulares que suelen asociarse a la enfermedad de Lyme sugieren que puede haber padecido la enfermedad entre 14 y 30 años. Tras el diagnóstico, se sometió a diversos tratamientos, como oxigenoterapia hiperbárica, TOB, y estimulación magnética transcraneal, EMT, dirigida al lóbulo frontal del cerebro. Además de tomar doxiciclina, le inyectaron antibióticos en los músculos. Según Closer Weekly, el amigo del cantante y también compositor Chris Cantry también expresó su apoyo, describiendo la recuperación del cantante como milagrosa y equiparándola a la resurrección de Lázaro. Después de que los médicos descartaran la enfermedad de Alzheimer, cada vez era más evidente que su salud se había alterado durante los últimos 6 años. La pérdida de memoria y los problemas cognitivos de Kristofferson empezaron a recuperarse después de casi una década, lo que le permitió recuperar una parte importante de su vitalidad y claridad mental anteriores. Chris sigue siendo tan inteligente como hace 20 años, según un amigo cercano que se lo contó a Closer en 2016. Su mujer Lisa y sus 8 hijos ven ahora un lado diferente de Chris. Mears enfatizó que es un tremendo logro en la medicina moderna y mencionó que le habían recetado varios medicamentos para condiciones que no tenía, cada uno con su propio conjunto de efectos secundarios. La salud de Mears mejoró notablemente tras recibir la atención médica adecuada y ser diagnosticado de la enfermedad de Lyme. Jubilación e impacto en la música country. Afirmaba que, como algunos días parecía gozar de excelente salud, a veces la gente pasaba por alto sus problemas de salud. A medida que su estado mejoraba y el peso de la incertidumbre disminuía, Kristofferson experimentaba una rara sensación de serenidad e introspección, sin ser consciente de que se le estaba acabando el tiempo. En enero de 2021, Chris Kristofferson tomó la decisión de hacer una pausa en su trabajo en la música y el cine. Un conocido cercano afirma que Kristofferson ya no estaba preparado para las exigencias de los viajes y que, en su lugar, se centraba en convertir su patrimonio en ingresos para aliviar la carga de su familia. El conocido cantautor y actor empezaba a sentir los efectos de años de giras y actuaciones. A medida que Chris Kristofferson se acercaba a los 87 años, empezó a hablar con más franqueza sobre la realidad del envejecimiento. Kristofferson se sintió cómodo hablando de algunos de sus retos en su vejez tras años de ser el centro de atención. Planeó proteger la salud de su familia, ya que estaba preocupado por el envejecimiento y los posibles problemas de salud. Su plan financiero mostraba su compromiso de aliviar las cargas económicas de su familia y garantizar su apoyo durante su ausencia. Lamentablemente, Kristofferson murió en su casa de Maui el 28 de septiembre de 2024, a la edad de 88. Dado el impacto que había dejado tras de sí, Kristofferson transmitió una genuina gratitud por las experiencias que había vivido y las canciones que había compuesto. Siguió siendo modesto, comprendiendo que este viaje le exigiría determinación, decisión y un compromiso total con su tarea. Su música tuvo un tremendo efecto en millones de personas e impactó a generaciones de artistas, demostrando que el arte tiene la capacidad de trascender el tiempo y mantener un profundo vínculo con la condición humana. Kristofferson tuvo un éxito económico considerable gracias a su trabajo como actor y cantante, pero no consideraba que la fama o la riqueza fueran sus principales motivaciones. Se cree que llegó a valer $50 millones, lo que demuestra lo apreciado y exitoso que ha seguido siendo su trabajo a lo largo del tiempo. A pesar de su opulencia, Kristofferson daba más importancia a la satisfacción espiritual y emocional que le proporcionaba saber que su música ejercía una influencia significativa en otras personas. Para él, el éxito tenía menos que ver con la celebridad o la fortuna y más con la relación y el afecto que había forjado con sus seguidores. Kristofferson dejó de actuar, pero le reconfortaba la idea de que sus canciones perdurarían en el corazón de sus seguidores, preservando su voz y su visión artística durante mucho tiempo. Chris Kristofferson mantuvo un papel destacado en la industria musical tras su silenciosa muerte. Tras su fallecimiento, su íntimo amigo Willie Nelson reveló una impactante información. La impactante revelación de Willie Nelson sobre Chris Kristofferson. Willie Nelson hizo una sincera revelación sobre Chris Kristofferson y lo aclamó como uno de los mejores compositores de la historia en una conversación muy emotiva. Nelson destacó el significativo impacto de Kristofferson en la música country, al tiempo que subrayó las contribuciones de leyendas de la composición como Hank Williams y Merle Haggard, junto con Billy Joe Shaver.
Nelson incluyó a Kristofferson en el exclusivo grupo de músicos que contribuyeron a definir el género. La admiración de Nelson por Kristofferson se debe a su historia común en el negocio de la música y a su larga conexión, por su excepcional capacidad para expresar sentimientos genuinos a través de su música. Estos músicos destacan en la industria. Nelson reconoció las importantes contribuciones de Kristofferson, a quien se atribuye la autoría de clásicos como Crazy, titulada originalmente Stupid. Aunque canciones como Crazy y Funny How Time Slips Away se consideran clásicos, Nelson, que es modesto en cuanto a sus logros, declaró durante la entrevista que tanto él como otras personas siguen estando influidos por la música de artistas como Kristofferson. El respeto mutuo entre estas dos superestrellas pone de manifiesto los profundos lazos que se han forjado a lo largo de muchos años de hacer música que tiene un impacto perdurable en generaciones. ¿Qué opina de la sorprendente revelación de Willie Nelson sobre Kris Kristofferson? ¿Le han sorprendido las declaraciones de Willie? Comparta su opinión sobre la influencia de estos dos iconos en la música country en la sección de comentarios. Para más actualizaciones sobre tus iconos y artistas favoritos de la música country, recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal. Te agradezco que nos veamos. Y espero verte en el próximo video.